esta noche. Le puse como título a mi compartimiento, siempre me gusta poner un título y el título de esta noche se llama Orar sin desmayar. Sí, estuve pensando en estos días cuando el hermano me avisó que podía compartir y bueno, el Señor me guió, me mostró que esto debía compartir y bueno, por la gracia del Señor, así va a ser. Milagro Toledo también está ahí. Hola Mili, mi sobrina. Y bueno, vamos a empezar, ¿no es cierto? Yo puse acá orar sin desmayar, ¿sí? Y hice como puse como algunos ítems para ver a ver qué es la oración, ¿sí? Entonces, el primer ítem que puse fue la oración es una comunicación con nuestro Dios, ¿sí? Eh, es comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Señor. Ahí viene uno de los privilegios, como hoy hablábamos también con las chicas. Después dice, la oración con frecuencia ayuda a poder agrandar nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir, ¿no es cierto?, de que cuanto más nosotros oramos, cuanto más nosotros leemos, entonces nuestra comunión con el Señor eh, se va ampliando, por así decirlo, ¿sí? Y después puse expresar con toda libertad lo que sentimos, ¿sí? Algo muy importante. Nos vamos al Señor, debemos expresar con toda libertad lo que nosotros sentimos, así sea agradecimiento o también muchas veces peticiones, Señor, ¿no es cierto? Y, y otra de las cosas muy importantes que muchas veces a mí me suele pasar y creería que a cada uno de ustedes también, olvidarnos de dar gracias por todo lo que el Señor nos da día a día, ¿sí? Entonces, dar gracias no importa la circunstancia que esté, pero ser agradecidos con el Señor. Después yo puse la comunicación es la clave para una relación. Esto es algo que debemos tener, ¿no es cierto?, muy presente, que para nosotros en nuestra vida cotidiana nomás, eh, para uno armar, ¿no es cierto?, una relación con otra persona, debemos sí o sí estar comunicado, comunicarnos, compartir algo. Entonces, ¿cuánto más con nuestro Dios? ¿Sí? ¿Cuánto más esa comunicación es la clave para nosotros armar esa relación con nuestro Señor? Dice, y para poder conocerle, ¿sí? Conocer al Señor, conocerle en todas las circunstancias. Entonces, cuando venga la prueba, nosotros sabemos a quién tenemos a nuestro lado. Entonces, eh, comunicarnos con nuestro Señor y ahí viene la relación. Después yo puse un ítem que dice la relación es lo fundamental para una relación. ¿Sí? Si no hay comunicación, ¿sí? Y depende también todo de cómo nosotros nos comunicamos, porque si es una comunicación a media, entonces tampoco puede haber una relación. Ahí veo que se conectó Mirta Benítez. Hola Mirta, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Así que, bueno, un gusto de poder que Mirta también esté ahí del otro lado escuchando. Así que, la querida preceptora. Entonces, como le decía, poder conocerle a Dios. Y bueno, y la relación, la oración es lo fundamental para una relación, ¿sí? Con Dios. Él es la base. Ustedes fíjense que si vamos a comparar, ¿no es cierto?, con un vehículo, sería como el motor, ¿sí? Un vehículo sin motor no puede andar. Y así también en la oración en nuestra vida. Si nosotros vivimos una vida sin oración, entonces cuando vengan aquellas dificultades, aquellas cosas que por ahí
cosas, ¿no es cierto?, que muchas veces triste que tenemos que pasar, la pérdida de un familiar, la enfermedad de un hijo, de un pariente. Entonces nosotros vamos a saber cómo afrontar esa circunstancia, pero para eso se necesita esa comunión, esa comunicación con el Creador. Y entonces pues yo puse otros ítems también, agradecer a Dios en todo tiempo, como ella decía, depender de Dios, vivir una vida depender, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Y el depender no es que yo, bueno, no sé, hasta en lo más mínimo, tengo que primero llevar al Señor y ahí Él va a abrir todas las puertas. Si es, si es lo bueno para mí, si es lo esencial para mí, entonces ya sabemos que el Señor, Él es el único que puede mostrarnos. Entonces, esa dependencia, ¿no es cierto?, de nuestro Dios, hasta en lo más mínimo. Dedicar tiempo y orar en todo tiempo. Dedicar tiempo, ¿no es cierto?, a la oración, a la lectura. Entonces, es lo fundamental para la vida del creyente. Ahí también veo que se conectó Noemí Chamorro. Hola Noemí, ¿cómo estás? Y entonces ya tenemos qué es la oración. Entonces, hermanos, ahora yo quiero que pasemos. Me olvidé el último ítem que dice orar en todo tiempo. Sí, esto no quiere decir que yo, no sé, voy a pasar todo el día de rodillas, no, pero orar todos los días, dedicar ese tiempo, tener ya ese tiempo apartado para el Señor. Entonces, eso también es lo que nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder estar en contacto con nuestro Dios. Y yo quería empezar leyendo en Samuel, ¿sí? Primera de Samuel, empezar leyendo Primera de Samuel. Creo que es una historia muy conocida, pero que trae mucha bendición cada vez que los leemos. Y quería leer un poquito acá en Primera de Samuel 1, la historia de Ana. Me encanta esta historia porque veo ahí, ¿no es cierto?, que Ana fue con todo a Dios y Dios le respondió. Bueno, acá por ahí para los que no conocen o nunca escucharon esta historia, había un hombre que tenía dos mujeres, una era Penina y la otra se llamaba Ana. Dice que Ana era estéril y Penina tenía a su hijo. Y vamos a empezar leyendo, ya que tenemos una breve introducción, vamos a empezar leyendo el 6, dice, y su rival la irritaba, esa sería Penina, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijo. ¿Sí? Se ve que esta mujer todo tiempo le reprochaba a Ana porque Ana no tenía hijo, pero en cambio ella sí. Y el 7 dice, así hacía cada año, cuando cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Imaginémonos la situación, ¿no es cierto?, de esta mujer que dice que la irritaba, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaba Ana? Yo siempre me imagino, ¿no es cierto?, cómo estaba Ana, en la cual lloraba y no comía, ¿sí? Que hasta el apetito le sacaba seguro de la tristeza, de la amargura que ella que ella tenía. Y vamos a continuar leyendo el versículo número 10 del mismo. Dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová, y llorando abundantemente. Ahí vemos, ¿no es cierto?, la condición, cómo estaba Ana, en qué condición al Señor. Dice, con amargura de alma y llorando abundantemente, dice que ella oró al Señor. Entonces, ¿cómo fue Ana al Señor? Con un corazón cargado, un corazón lleno de amargura, tristeza, ¿sí? A ver, impotencia. Impotencia, ¿por qué? Porque a los ojos de Ana ya no, o sea, no había solución, ¿sí?
y con mucha tristeza, pero algo muy importante que podemos destacar acá en Ana, que ella fue con una plena confianza en el Señor, ¿sí? Y pensé en esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros también estamos en esta situación? ¿Cuántas veces nosotros estamos así como Ana, eh, con un corazón cargado de tristeza, así también de angustia por situaciones que nos pasan, impotencia, mucha tristeza? Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos en esta condición de Ana? ¿Cuántas veces estamos así, ¿no es cierto? Pero ahí nosotros como hijos de Dios tenemos a quien acudir. Y con confianza, yo puse acá, con una plena confianza que Dios respondería lo que ella le estaba pidiendo. Entonces, ese es cuando nosotros estamos, ¿no es cierto?, en esta situación de ir con plena confianza que nuestro Dios nos escucha. Y a mí me conmueve esta historia, la verdad que cada vez que le leo como que parece que encuentro algo nuevo, sí, ahí, y puedo ver, ¿no es cierto?, que debemos confiar en nuestro Dios, más en estos tiempos que estamos pasando por malos momentos. Eh, no sé si tan malos, porque por esta situación, ¿no es cierto?, podemos aferrarnos más a nuestro Dios, pero que por ahí, bueno, no podemos salir, tenemos que quedarnos, entonces, bueno, por eso, entonces, eh, pero Ana, ¿no es cierto?, como estábamos diciendo, se fue con todo a, a Dios, ¿no es cierto? Y después, si leemos el 15, por ejemplo, la última parte, ella le dice, porque su esposo pensaba que estaba borracha, entonces ella le dice, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, ¿sí? Y derramó, sí, se fue con todo lo que, con toda esa carga que ella tenía, se fue delante del Creador. Y después, más adelante, vemos, ¿no es cierto?, cómo el Señor respondió eh, su oración, ¿no es cierto? Y después tengo apuntado el 15 que ya leí. El 20, por ejemplo, dice, y aconteció que al cumplir el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sí? Entonces ella ahí reconoce, ¿no es cierto?, que ella le pidió al Señor. Después el 27 dice algo muy importante también aquí en el 27, porque dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Sí, por este niño, por esa cosa, eh, por eso, ¿no es cierto?, que ella tanto necesitaba, ella le pidió al Señor y el Señor escuchó su oración. La verdad que muy preciosa la vida, esta historia de Ana, y cada vez que uno lee es nuevo, como la palabra, ¿no es cierto? Y podemos sacar grandes cosas de ahí. Y así también quería ver otra historia, ¿sí? El Señor, como yo decía, escucha nuestro clamor y nos da paz. En ese tiempo de difícil que por ahí estamos pasando, el Señor nos escucha y nos da esa paz que necesitamos. Y ahora vamos a leer en Reyes, Primera de Reyes, sí, otra historia también de Elías, sí. El título en mi Biblia, por ejemplo, dice Elías y la viuda y la viuda. Sí, no, si por ahí conocemos un poquito de la historia, el Señor le había mandado a Elías, ¿no es cierto?, a estar con esta mujer. Y el primer versículo que vamos a leer, el 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Sí, ahí está la condición, ¿no es cierto?, de este niño que dice que cayó muy enfermo.
y que no quedó en él aliento, o sea que se murió. Sí, y entonces vamos a leer el 21, dice, y se extendió sobre el niño. Acá está hablando de Elías, ¿sí? Por ahí no podemos leer todos los versículos porque se va a hacer muy extenso. Pero el 21 dice, y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el 22 dice, y Jehová oyó la voz del alma a él y revivió, sí. Entonces Elías también, así como Ana, Elías también fue con una plena confianza en el Señor y que el Señor le iba a escuchar. Entonces, en el 22 podemos ver, ¿no es cierto? Dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, ¿sí? Ahí está, ¿no es cierto? Una vez más podemos ver que el Señor escucha el clamor de sus hijos. El Señor atiende, porque dice Jehová escuchó. Y después el 24 podemos ver también, dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. Sí, ahí también podemos ver el reconocimiento de esta mujer, sí, por que el Señor podía, ¿no es cierto?, cambiar esta situación tan trágica, porque imagínense ustedes la pérdida de un hijo, no ha de ser nada lindo, ¿no? Y ahora podemos leer en Filipenses, ya tenemos todos conceptos, sí, de la oración, entonces de estas dos historias. Entonces vamos a leer en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, oración y ruego con acción de gracia. Dice acá que en nada estemos afanosos, o sea, por la situación que nosotros estemos pasando, así sea grave, muy grave, no estemos afanosos, sino que vayamos a los pies del Señor, que el Señor tiene la respuesta para nuestras vidas, que el Señor nos espera que nosotros podamos buscar de Él en todo tiempo. Entonces, acá, ¿no es cierto?, el apóstol lo dice, por nada esté afanoso, por nada. El Señor tiene el porqué y el para qué de cada cosa que pasa en nuestras vidas. Yo hace un tiempo atrás pasé por una situación muy difícil, por así decirlo, cuando nació uno de mis sobrinos, pero el Señor mostró que Él tiene poder, que estando tan grave esa criatura, ¿no es cierto?, ese niño, en unas horas estuvo tan bien. Esa es una de, ¿no es cierto?, de la experiencia que he pasado en el camino del Señor, y ahí el Señor como que fortaleció mi fe, porque estando tan mal ese niño, ¿no es cierto?, el Señor tuvo misericordia y una vez más le dio la vida. Entonces, como dice acá, por nada estéis afanosos, nada, sino que llevemos al Señor. Y quería comparar nomás en San Juan 14, San Juan 14, San Juan el 1. Sí, muchas veces nosotros pasamos por algunas situaciones que por ahí nos quiere turbar, nos quiere eh, cargar, ¿no es cierto?, de desesperación. Pero si nosotros leemos acá en Juan 14, 1, dice, no turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, hermanos, de no turbarnos en la situación que estemos, sino que a nuestro Dios, ¿sí? Que vayamos y que podamos, ¿no es cierto?, llevar a Él nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestros problemas, ¿sí? Si hoy en día hay un hermano que está pasando por diferentes problemas, a que pueda buscar el rostro de nuestro Dios,
que el Señor tiene la salida y le digo por experiencia. Entonces, de no turbarnos, porque a veces el enemigo también nos carga de preocupación en nuestra mente para que nosotros dudemos de la fidelidad del Señor. Pero no, sino que no turbarnos, creer que Dios tiene el poder de todo. Y quería leer en Crónica, ¿sí? Crónica 16:11, un versículo muy hermoso. Dice el 16:11, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Sí? Lo que hoy decimos, esa relación con el Señor de buscar su rostro, pero no es que hoy busco, mañana no, he pasado sí, sino que buscar, dice acá en el 11, con todo tiempo. Entonces, hermano, de alentarles, sí, a que podamos dedicar ese tiempo a la oración. Y como yo ya dije, buscar el rostro del Señor en todo tiempo y continuamente. Y muchas veces es difícil, ¿no es cierto? Porque al enemigo no le gusta que nosotros estemos en oración. No le gusta que nosotros tengamos ese contacto, ¿no es cierto?, con Dios, esa comunión con el Señor. Y entonces ahí se nos hace un poquito más difícil. Pero como un hermano el otro día decía, orar para poder orar, ¿sí? Orar, pedirle al Señor que nos dé esta libertad, o sea, que nos dé ese deseo de poder estar en oración con Él y que no sea una carga para nuestra vida, sino que sea un deleite, ¿sí? Y vamos a leer otros pasajes. Quería leer también en Salmos, ¿sí? Salmos, un salmo muy conocido que también a veces solemos cantar acá en la congregación. El Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sí, presentarnos delante de nuestro Dios, pero ¿qué hay acá? Un requisito: esperar que el Señor va a contestar, que el Señor nos va a dar la salida de ese problema, conflicto, situación que estamos pasando. Pero así también ser paciente, ¿no es cierto? Y que el Señor a su tiempo va a contestar. Después quería leer también en Marcos, y salteando algunos versículos, ¿sí? En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí? ¿Qué más ejemplo que el Señor Jesucristo? Dice que Él se levantó muy temprano y se fue a un lugar desierto a orar. Sí, y yo muchas veces cuando recién me convertí me hacía esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué muy temprano? Y bueno, después el Señor me reveló, ¿no es cierto?, esta pregunta, me respondió, porque, ¿no es cierto?, en ese horario, muy temprano, a la madrugada, es en donde nosotros estamos tranquilos, en donde no hay música, en donde la gente todo duerme. Entonces, a la madrugada, ¿no es cierto?, de poder ahí ponernos a orar. Yo sé que muchas veces es difícil, porque a mí también muchas veces me cuesta, pero de intentarlo, de estar, ¿no es cierto? Y cuando recién me convertí, me acuerdo, una hermana me había dicho que me dice: experimentar, me dice, la oración de madrugada, vas a ver qué lindo, qué deleite se siente estar de madrugada en la presencia del Señor. Y después que dice acá, a ver, que me perdí, se fue a un lugar desierto, ¿no es cierto? Ese lugar desierto puede ser nuestra habitación, puede ser un lugar en donde estemos tranquilos, donde estemos sin
sin miedo de que por ahí cuando nos ponemos a orar llegue alguien, golpee la puerta. Entonces sabemos que en esa hora es medio imposible que alguien llegue. Entonces, de poder experimentar, le animo a cada uno de los que están hoy ahí, de levantarse, ¿no es cierto?, a la madrugada y en ese lugar desierto donde solo el Señor y yo podemos estar y darle, ¿no es cierto?, le contó al Señor, fue con todo su corazón. Y después un último versículo quería leer en Colosense para ir terminando. Colosense, a ver, Colosenses, se me perdió Colosenses. Colosenses 1:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿sí? Algo que me llamó mucho la atención en este versículo que dice perseverad, ¿sí? Perseveremos, hermano, le animo a que podamos perseverar. Y yo busqué esta palabra en el diccionario y dice mantener firme y constante en una manera de ser o de obrar, ¿sí? De ser constante también. Y le animo, hermano, como recién le decía, a que podamos perseverar en la oración, sí, que podamos estar en plena comunión con nuestro Dios. Entonces, cuando venga los tiempos difíciles que por ahí muchas veces tenemos que atravesar, que tengamos esa plena confianza, ¿no es cierto?, que el Señor nos escucha y que estemos en comunión, y a no olvidarnos que para nosotros poder tener una relación con el Señor, como yo dije cuando comenzaba, que la comunicación es la clave para una relación, ¿sí? Entonces, que podamos perseverar, como dice aquí, porque es la clave para una relación. Y bueno, hermano, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y